Entonces, vamos a ver la otra parte de la división celular, que sería la meiosis. La meiosis es como si fuera la mitosis, solamente que son 4 etapas más. Aquí tenemos la meiosis. La primera fase, ¿se acuerdan cómo se llamaba? De la parte de la mitosis. Profase. Profase, correcto. Entonces, en esta parte igual vamos a tener una que se llama profase, pero le vamos a llamar profase 1. Esta profase 1 es la más importante de todas las etapas. ¿Por qué tenemos la más importante en esta? Porque resulta que en esta etapa vamos a tener lo que es los cromosomas. En esta parte de los cromosomas se van a hacer visibles. Recuerden que tenemos cromosoma X y cromosoma Y. También lo que tendríamos es la recombinación genética. O también se le llama como entrecruzamiento cromosomático. Entonces, podría venir cualquiera de estos dos nombres, recombinación genética o entrecruzamiento cromosomático. En esta etapa también se va a degradar la membrana nuclear. Y aparte de eso, los centriolos van a marcar la polaridad celular. Entonces, todo eso es lo que ocurre en la primera etapa, que se llama profase, que casi es todo lo que ocurría en mitosis en tres fases, porque no eran las 4, eran 3 fases, pero en esta vez solamente ocurre en una. Entonces, eso es lo que aparecería en profase. Después tendríamos la segunda etapa. ¿Recuerdan cuál es la segunda etapa? Metafase. Metafase. ¿Y cómo le pondríamos en esta parte? ¿Metafase qué? 1. 1. Este es como que muy ligero, solamente se va a alinear los cromosomas. Después tendríamos la anafase, igual sería 1. En estas es cuando se separan los cromosomas. La siguiente que tenemos es la telofase. Y pues es la telofase 1. En esta va a haber una separación, pero de células hijas. Y pues se supondría que ahí terminaría, pero resulta que sigue la otra fase, que sería la profase número 2. Al dividirse estas dos células hijas,
va a haber otra vez una marcación de polaridad. Después vamos a tener la metafase número 2, donde aquí igual va a ser una alineación de cromosomas. Después tendríamos anafase número 2. Igual es una separación de cromosomas. Y por último tendríamos la telofase número 2, donde aquí ya se van a formar los nuevos núcleos y aparte la separación de células. Eso quiere decir que de una célula original va a haber una separación y de aquí va a haber otra separación. Por lo tanto, de una sola, ¿cuántas células vamos a tener? 4, ¿no? En el caso de la mitosis, de una célula, solamente obteníamos 2. Esa es la diferencia de una con la otra. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ahora vamos con la gametogénesis. ¿Qué quiere decir? Pues que es la meiosis más la diferenciación celular, o sea, diferencia. Eso es la gametogénesis. Y por lo tanto, pues vamos a tener dos cuestiones de gametogénesis. Una por lo que es la ovogénesis y otro espermatogénesis. Si estamos hablando de estos dos nombres, ¿de qué creen que se refiera uno y del otro? Del óvulo y del otro del esperma. Correcto. Por lo tanto, va a haber una división de uno y de otro para que pueda formar el feto. Entonces, en el caso de ovogénesis, que serían para las mujeres, tenemos 46 cromosomas. Ya sabemos que son XX en el caso de las mujeres, y por lo tanto, al separarse va a formar dos células. Estas dos células, pues por lo tanto, serían 92 porque es lo doble. Este proceso de separación y duplicación de células se le llama ovogénesis 1. Ya que es el primer proceso que ocurre para esta separación. Después de esto, al tener los 92, se va a separar en dos moléculas, o sea, 46 y 46 cromosomas. Esto se le llama ovocitos. Número 1.
Y después va a haber otra separación, pero ya de cada una de las células, donde va a formar 23 cromosomas de cada lado. Y le van a llamar ovocitos número 2. Por lo tanto, al tener esta separación de células y tener esos cromosomas, resulta que solamente van a sobrevivir una o un par de células, el cual 3 de ellas van a ser eliminadas. ¿De acuerdo? Y ya sexualmente hablando, pues aquí tendríamos un óvulo de 23 cromosomas. Que este óvulo sobrevive y se diferencia de las demás, de las otras 3 que se han eliminado porque no tienen las características exactas para ser fecundada. Entonces, pues ya este óvulo sale cuando es la menstruación y es cuando puede ser fecundada. ¿Dudas? No, profe. En el caso de espermatogénesis, ahí vamos a tener igual los 46 cromosomas. Va a ocurrir lo mismo que en la mujer, 92 porque se va a duplicar. De aquí se va a separar 46 y 46. Y de aquí se separa 23 y 23. Pero resulta que en el caso del hombre no se eliminan, ya que todos estos 4 espermatozoides contienen el mismo gen, por lo tanto los 4 sobreviven. Le llamamos espermatogénesis o espermatogonias. La parte de abajo le llamamos espermatocitos 1. Y el otro sería el 2. Entonces aquí vamos a tener 4 células hijas que han sobrevivido y por lo tanto en una fecundación los 4 van a ir hacia el óvulo, pero pues solamente uno va a ser el ganador. ¿Dudas? No, profe. Entonces aquí es donde vemos la parte de meiosis. Vamos ahora a la parte de la genética, de cómo se forma un feto. Aquí en la genética, pues ya dijimos, para que se pueda formar un feto, necesitamos la fecundación de un óvulo. ¿Por medio de qué? De un espermatozoide, ¿verdad? Entonces, primero lo que tendríamos es la fecundación. Otra cosa, recuerden que el óvulo es más grande en cuestión de tamaño que un espermatozoide, porque eso luego les preguntan. Entonces, lo que tendríamos después de la fecundación sería el cigoto.
donde el esperma ya está dentro del óvulo. Después tenemos la segmentación, o sea, la mitosis. Recuerdan que se va separando los polos. Entonces ahí es donde estamos utilizando la mitosis. Al haber la segmentación, después de unos días, ocurre las células, la separación de células. Por lo tanto, vamos a tener muchas células en esta parte. Y a esto le vamos a llamar morulación. Después de esta morulación ocurren más días y resulta que la célula ya está llena de estas partículas. Imaginen que es una especie de flor que se abrió y entonces ahí le vamos a llamar blastulación. Después de eso, pues pasan más días y lo primero que se empieza a formar de un feto es el tubo digestivo. Es una pregunta igual de examen, ¿qué es lo que se forma primero al haber una fecundación? En este caso, es el tubo digestivo. Y a esta parte de la etapa le vamos a llamar gastrulación. Y por último, la última etapa de la fecundación sería la organogénesis, que ya sería el feto o el embrión. ¿Y saben en cuánto tiempo ocurre todo esto? 9 meses. No. Todo este proceso ocurre solamente en 2 semanas. Por eso, después de haber tenido relaciones sexuales y luego tienen dudas, por eso se checan para ver si están embarazadas y en 2 semanas, pues efectivamente ya saben si es o no es. Antes de las 2 semanas, pues no es todavía reproducido el cigoto ni nada de eso. Entonces, cuando llegan a tomarse, por ejemplo, la pastilla del día después, que ahorita vamos a hablar de eso, pues resulta que en un día o 2 días, hasta 3 días, pues al realizar el cigoto o la segmentación, pues lo empiezan a eliminar por esa pastilla. Entonces tendrían 2 semanas para poder eliminar el feto si es que no quieren quedar embarazadas. ¿Dudas? Igual los chicos que igual si quieren saber de eso, pues ya saben en cuántas semanas. ¿Dudas? No, profe. Pues eso sería lo de la genética. Ahora vamos con la parte de los métodos anticonceptivos, que es el último tema que vamos a hablar hoy.
¿Cuántos métodos anticonceptivos conocen y cuáles son? Yo conozco el DIU, el implante, las pastillas que se toman diario o algo así, la pastilla del otro día, el condón femenino y masculino y creo que nada más. Muy bien. ¿Alguien más que conozca otro método que le haya faltado a su compañera? El parche. El parche anticonceptivo, claro que sí, que no es tan efectivo, pero pues también existe. ¿Algún otro? Las laminillas. ¿Las qué? Las laminillas anticonceptivos. Sí, también, pero creo que en algunos países están penalizadas, ya que les dan otro efecto. Puede ser que les lleguen a dar tumores, cáncer, entonces en algunos países están prohibidas esas. Pero sí es un método también. ¿Algún otro método que conozcan? Hombres, no los escucho. La inyección anticonceptiva. La inyección también, claro que sí. Pues vamos a hablar de ello. Tenemos una clasificación para los métodos, porque pues así tal cual sí los podemos decir, pero resulta que hay una clasificación. La primera clasificación que tenemos son los métodos naturales. Y estos consisten en evitar o interrumpir el coito en la etapa fértil de la mujer. Ok, entonces en pues al evitar el coito de la etapa fértil, pues resulta que es por medio de un calendario, ¿de acuerdo? El primero que tenemos, así como les digo, pues es de un calendario, se llama ritmo calendario o calendárico también lo pueden llamar. Y este consiste en evitar el coito los días cercanos a la ovulación, ¿de acuerdo? Es muy, pues, ¿cómo decirlo? No es tan eficaz porque, pues, luego se pueden equivocar. Piensan que sí son los días más cercanos de la ovulación y resulta que no, y cuando lo hacen, pues, ese sí era el día de la ovulación, ¿de acuerdo? Entonces, no es muy eficaz este método. Tenemos también el método de la lactancia. Y este consiste en que las mujeres después de un parto y que se encuentran lactando pueden dejar de ovular. Para que este método se considere funcional, solo se puede usar la práctica los primeros 4 meses, ¿de acuerdo? Entonces, después de haber tenido un hijo, los 4 meses pueden hacer sexo. Después de los 4 meses ya no, porque ya empieza a ovular otra vez. El otro que tenemos se llama moco cervical. Y este le llaman también Billings. Este requiere la observación de las características del moco cervical. Por lo tanto, la mujer siempre va a estar viendo su moco cervical para ver si está menstruando o también si es transparente o es elástico o es líquido, y así podrá evitarse de hacer relaciones sexuales.
Esto debe de ser aproximadamente después de los 3 días de haber tenido el ciclo menstrual. Igual que en el caso del ritmo del calendario, es poco confiable. El otro que tenemos se llama temperatura basal. Y este consiste en tomar la temperatura corporal de la mujer todos los días del ciclo. Y cuando se registra un aumento de temperatura de 0.5, o más, porque puede ser más de 0.5, no solamente 0.5, se va a presentar la ovulación. Por ejemplo, si se llegan a tomar la temperatura y resulta que tienen 36 o 35, Aquí. Creo que ese tampoco es el uso. entonces si tuviéramos 36 o 35, y pues resulta que todos los días tienen la misma temperatura, pero resulta que ya cuando van a tener su ciclo menstrual, van a aumentar esa temperatura, ya sea 36.5, 36.8, dependiendo de su temperatura, y resulta que ese momento de que aumenta la temperatura ya no se puede hacer relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Igual que en el otro caso, no es tan confiable porque pues no se van a estar tomando la temperatura a diario. Puede ser que algún día se les olvide y pues ya no tomaron esa temperatura. Entonces, pues no es tan común esta tampoco. Tenemos también la del coito interrumpido. Y pues este radica en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Normalmente pues se puede decir que sí lo hacen, pero el hombre siempre por estar haciendo el sexo se le olvida y pues lo deja. Entonces, igual que los demás, no es tan común y pues tampoco tan confiable, porque el hombre pues se le va a olvidar sacarlo y pues va a haber la penetración y va a haber la fecundación y todo, ¿de acuerdo? Entonces, ninguno de todos estos métodos mencionados te protege tanto de la fecundación, tampoco te protege de una infección de transmisión sexual. Entonces, pues no son tan, ¿cómo decirlo?, recomendables, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos son los métodos naturales. ¿Dudas? No, profe. El otro método que tenemos se llaman métodos mecánicos. O también le llaman de la barrera. Y estos impiden que los espermatozoides estén en contacto con el óvulo por medio de un obstáculo químico o físico, cualquiera de los dos. Y vamos a ver los métodos. El primero se llama espermicidas. ¿Conocían este? No. Sí, resulta que los espermicidas es una forma de una crema, una espuma o de óvulos también, que se van a introducir en lo que es la vagina para que pueda destruir los espermatozoides que lleguen a entrar.
Y pues antes de fecundar, pues el espermatozoide se va a eliminar. Y pues este espermicida sí es confiable, pero digamos que es un 70%. Y no a todos les ocurre igual porque resulta que el espermicida, algunos son alérgicos a lo que contiene. Entonces, pues a algunos no les cae y a algunos otros sí. Y pues solamente tiene el 70% de efectividad. Tenemos el otro que es el diafragma. Y esa es una cubierta cervical que se le coloca en el fondo de la vagina para evitar el paso de los espermatozoides. Entonces este se coloca en el útero, entre el cuello del útero y lo que es las trompas del falopio. ¿De acuerdo? ¿Qué tan efectivo es? Podríamos decir que es un 90% efectivo, pero el 10% resulta que ese diafragma luego se llega a mover o se llega a romper. Entonces, pues, por eso es el 10% de que a veces no es efectivo. Tenemos otro que es el dispositivo, que es el DIU. Y el DIU consiste de un aparato plástico que es combinado normalmente con un metal de cobre que se coloca igualmente en el útero, igual que el diafragma, solamente que como este es de metal, es de cobre, pues este es más efectivo que el diafragma. Por lo tanto, este va a tener un 95% de efectividad. El otro 5% no, porque luego igual se llega a mover, entonces por eso no es igual ese 5%, es de que luego sí quedan embarazadas. Y el último que tenemos es el condón. Y el condón pues tenemos para mujer y para hombre. En este caso de la mujer es más grande, en el caso del hombre es más pequeño. Y pues hay, normalmente son de látex. Anteriormente no eran de látex, era de una piel de víbora o una piel, más bien piel era las tripas del bisonte o las tripas del puerco. Así se hacían los condones. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Los hombres no los escucho, creo que se quedaron espantados o qué pasó. No, todo bien, todo bien. Yo dije, creo que ya se espantaron de todos estos métodos. El siguiente método es el método hormonal y este suprime la ovulación por medio de hormonas similares a las de la mujer. Modifican tanto la estructura del útero como también el moco cervical. Entonces todo eso modifica este método. En uno de los primeros tenemos los orales. Y pues los orales, ahí tenemos las pastillas que se pueden ser tomadas. Estas pastillas, como dicen, puede ser la del día después o puede ser la de durante tantos días tomarse la pastilla y por lo tanto va a modificar esta estructura del útero y también la del moco cervical. También tenemos los inyectables. Al igual del método de oral, va a modificar todo esto, va a suprimir la ovulación. Y aparte de eso, resulta que a veces estas inyecciones tienen algunos efectos secundarios. Puede ser a corto plazo
o a mediano plazo, ¿de acuerdo? Entonces, las inyecciones sí se puede decir que es un 99.99%, al igual que los orales, pero resulta que pueden tener efectos secundarios y luego se llegan a espantar y mejor deciden suprimirlo y ya no tomarlo o ya no tener las inyecciones. Entonces, cuando llegan a hacer las relaciones sexuales, se les olvidó que ya no se pusieron las inyecciones o que ya no se tomaron la pastilla y resulta que llega a haber la fecundación. El otro que tenemos es el anillo vaginal. Y este anillo es flexible, que se coloca en la vagina, el cual permanece durante 3 semanas, solamente 3 semanas. Y este digamos que es un 89% de efectividad. Tenemos el parche anticonceptivo, que se va a colocar, pues este se coloca en diferentes partes, algunos lo colocan en el abdomen, algunos otros lo colocan en la parte de atrás, en la columna. Entonces ahí es dependiendo de qué parche vayan a comprar o para qué lo vayan a usar, porque pues algunos son por días, algunos son por meses, dependiendo ahí. Igual que en el caso de las inyecciones y de los orales, puede haber efectos secundarios o también puede ser que al ponerse con la piel tengan algún problema de la piel. Y pues tenemos el de emergencia. Que el de emergencia va dentro también de los orales y sería la pastilla de después del mañana, que son después de 72 horas o 24 horas. Entonces, pasando estas horas, ya no es efectiva esa pastilla. ¿Dudas? No, profe. No, profe, ninguna. Y por último tenemos... Profe, ¿el implante no entra en los métodos hormonales? ¿Mandé? ¿El implante no entra en los métodos hormonales? El implante no. El implante va en lo que es en la parte de mecánicos, que es el DIU. ¿De acuerdo? Y tenemos el último método que le llamamos quirúrgico. Este método quirúrgico, pues, ya es después de haber tenido un hijo, o porque resulta que si lo hacen, ya después ya no van a poder tener hijos. Y pues existen los permanentes o los reversibles. Y resulta que aquí hay para hombre y para mujer. Uno se llama vasectomía. Y consiste en la ligadura y sección de los conductos que difieren al sexo masculino. Entonces, hay unos como tubitos, digamos así, donde pasa el espermatozoide, y entonces para que ya no llegue a pasar el espermatozoide, imaginen que este es el tubito, cortan aquí, y por lo tanto ya no hay paso de espermatozoides, y pues ese sería uno reversible. Hay otro que no es reversible y le ponen una pinza, donde esa pinza va a obstruir el paso, pero pues ahí se van a quedar, ya no van a salir. Ya cuando quiera tener hijos otra vez, le quitan esa pinza y ya vuelve a funcionar. Y para la mujer tenemos la salpingoclasia.
Es un nombre pues muy raro. Y pues se difiere a lo que es una cirugía para cortar las trompas de falopio. ¿De acuerdo? Y ninguno de estos dos métodos nos va a ayudar para proteger contra alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿De acuerdo? El único que sí va a que no haya una transmisión sexual serían los métodos mecánicos o de barrera. Porque ni los hormonales, ni los naturales, ni los quirúrgicos ayudan para esta transmisión sexual. ¿Dudas, chicos? No, profe, ninguna. ¿Cómo ven todo esto de la biología? Pues hasta aquí terminamos ya todo sobre biología.